Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Continuamos en Perspectiva y en este día pues hemos tenido una introducción interesante, la primera parte del programa con un tema relevante acerca de las cosas que suceden en nuestra sociedad. Julián. Así es, y hoy ahora en este segundo segmento, pues vamos a estar tocando un tema bien interesante y en ocasiones, pues en este programa Perspectiva tenemos personas que invitamos a compartir con nosotros y estamos muy contentos porque hoy tenemos por aquí a Nicole de Guerra, ¿verdad? Nuestra hermana, quien es esposa de un hermano, a quien le mandamos un saludo caluroso, que es Endel Guerra. Nuestro hermano Endel, a quien conocemos por Grupo Acción Cristiana. Nicole es madre de 3 hijos. Ella es una apasionada de la apologética, de lo que es la defensa de la fe. Ahí somos colegas ella y yo. Sí. Es una apasionada, está vinculada al ministerio Mujeres en Apologética, que sería bueno que puedas hablar un poquito de eso también, de qué es lo que hacen y dónde las mujeres pueden encontrar información sobre eso. Y ella también imparte un currículum de cosmovisión en el Colegio Cristiano Logos, o sea, hablándole a los jóvenes de Logos, a los adolescentes, sobre esto tan importante de la cosmovisión, tener un entendimiento de cómo nosotros podemos tener un entendimiento correcto de la realidad del mundo que nos rodea. Así que, Nicole, es un placer. Ella también va a hablar de una actividad que anda por ahí y vamos a aprovecharla y vamos a hablar de varias cosas. Bendiciones, bienvenida a Perspectiva. Muchas gracias por la invitación, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bien, nos alegra mucho saber que hay mujeres también que tienen esta posición apologética y tomando en cuenta la situación que hay en nuestro país y en el mundo con este asunto de la cultura que sabemos que es bastante variable, influenciable. Y bueno, hay algo que tú nos vas a presentar y es un congreso. ¿De qué se trata este congreso de contracultura? Bueno, nosotros tenemos un congreso que se llama Contracultura. Es un congreso para padres, educadores, consejeros, con el fin de equipar como a los padres para poder hacerle frente a todo esto que está sucediendo. Nosotros realmente somos padres que estamos viviendo un momento particular que probablemente generaciones pasadas no han vivido. Tenemos el efecto de la tecnología, de la información y todo ese bombardeo con nuestros hijos. Muchas veces ellos son muy permeados por las ideas falsas que andan circulando en ella. Entonces, como padres, muchas veces no le damos herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan como pensar. Algo tan sencillo como pensar es algo que realmente nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos en esta época, donde hay tanta información, como yo sé que es verdad, que no es verdad, cómo yo rechazo cosas, cómo que yo debo de creer. Eso es un reto que tenemos como padres en esta época y hemos querido hacer este congreso con el fin de equipar a padres para poder ayudar a sus hijos a poder discernir, a poder pensar bíblicamente, a poder dar respuesta a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ese es como el propósito principal. Tomando en cuenta que ese bombardeo se ha magnificado precisamente por la gran presión que hay en las redes sociales y lamentablemente los padres muchas veces nos vemos ajenos quizás a estar poniendo vallas con nuestros hijos y nos surge una pregunta: ¿cuáles son esos retos que tenemos los padres cristianos en este tiempo donde la cultura está mellando a nuestros hijos? Bueno, realmente yo entiendo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos es el reto de las ideas, luchar con las ideas. Lo que pasa es que las ideas se disfrazan de muchas maneras. Hubo alguien que dijo una vez que la idea es como un virus, afecta a todo el mundo, no discrimina edad, es contagiosa. Y en una época donde hay tanta información con la que están siendo bombardeadas a través de los videos de YouTube, de las redes sociales, de todos los programas que ellos ven, esos son vehículos con los que ellos reciben esas ideas y muchas veces no saben discernirlas. Entonces, muchas veces
ellos las reciben pasivamente como un método de entretenimiento, entendiendo que pueden ser neutrales o que no los afecta, y poco a poco están siendo como permeados. Y no solamente nuestros hijos, nosotros mismos también. Sí. Nosotros muchas veces sin darnos cuenta abrazamos muchas ideas que realmente son más peligrosas porque son una mentira disfrazada con una media verdad. Muchas veces es fácil tú discernir la mentira cuando tú la ves claramente, pero Satanás es tan astuto que él la disfraza con una media verdad. Entonces parece verdad, y como parece verdad, yo como que la termino abrazando, pero en realidad no es ideológicamente no es verdad. Que vemos ese ejemplo en Eva, allá en el huerto precisamente, cuando Satanás disfrazando una mentira viene con una media verdad, si le podríamos llamar así, que sabemos que es una mentira completa, y Eva abraza la idea que le plantea Satanás, precisamente porque pensó que era correcto. Pero lamentablemente así viene disfrazado todo argumento contra los hijos y contra nosotros mismos. Y vemos, es muy importante eso que tú acabas de decir, y podemos ver que esa es la motivación principal de hacer un evento como el Congreso Contra Cultura. Algunas informaciones, ya para ahí seguir conversando contigo sobre algunos aspectos que están vinculados con todo esto de lo que se quiere hacer. ¿Cuándo es el evento? Y cómo las personas pueden participar. O sea, que tú nos puedas dar informaciones puntuales del evento, si una gente te está escuchando y dice, oye, pero yo quiero participar, no había escuchado de eso. O sea, ¿cuándo es y qué vamos a tener? El evento es el día 10 y 11 de marzo. El horario del viernes 10 es de 6 a 9 y media de la noche. El sábado es de 9 a 4 y 30 de la tarde. Tenemos una página, contraculturard.com, donde se pueden inscribir virtualmente. Es un congreso donde van a haber varios expositores, tanto locales como internacionales, y van a haber unos talleres también en los cuales uno puede participar y seleccionar de 4 talleres diferentes. El horario. De 6 a 9 y media de la noche el viernes 10, sábado 11 de 9 a 4 y 30 de la tarde. ¿Y dónde va a ser? ¿Va a ser virtual? No, hay una modalidad virtual, pero realmente es presencial en el auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. O sea que si una persona vive en otro país pudiera participar. Sí, eso es muy importante. Puede hacerlo virtualmente. Tomando en cuenta que hay muchas cosas, hay talleres. O sea que no solamente vamos a estar ahí escuchando una disertación, sino que vamos a poder disfrutar de varias actividades que se van a realizar durante ese tiempo. Sí, ahí hemos visto, te iba a decir algo. Hemos visto que el Ministerio Mujeres en Apologética también está vinculado en la organización. Háblanos un poquito de qué es ese ministerio. Sabemos que es un ministerio que es de Estados Unidos, pero hay una intención de la parte latina, que tú nos puedas hablar un poco de qué hace ese ministerio y cómo mujeres pudieran integrarse, mujeres que les gusta la apologética. En el plano personal, de verdad que yo doy gloria a Dios por personas como Nicole, porque para mí no ha sido muy común ver mujeres, por lo menos aquí, que abiertamente se interesen por la apologética. Entonces, Nicole, háblanos un poquito de ese ministerio. Bueno, realmente es interesante porque definitivamente cuando las personas escuchan la palabra apologética es como una persona muy intelectual, muy académica, y realmente no. No es así. Hasta que yo no me vi en una situación donde yo me di cuenta lo poco capacitada que yo estaba como para dar una defensa y una fe como racional, porque muchas veces nosotros o nos retraemos o decimos, bueno, eso es lo que yo creo y lo dejo ahí. O yo misma muchas veces no estoy como muy clara de por qué yo sé lo que yo creo porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y me ha dado esa convicción. Pero muchas veces yo no indago en por qué yo creo lo que yo creo. Y yo creo que eso es algo que muchas veces hacemos con nuestros hijos. Nosotros le enseñamos la verdad y lo que debemos de creer y lo que deben de creer, pero muchas veces no somos tan intencionales en equiparlos en entender por qué yo puedo creer lo que yo creo. Porque la Biblia es la palabra de Dios y muchas veces nosotros la respuesta, la Biblia, pero pero ¿cuáles son las evidencias que yo tengo de que esa es la palabra de Dios? Y así con muchísimos otros temas. Entonces, cuando yo me vi en esa situación, ahí fue que yo me di cuenta, yo dije, wow, o sea, yo no estoy ni siquiera equipada para traspasarle eso a mis hijos. Y yo creo que como madre y como mujer, uno tiene como un rol fundamental, porque uno es
quien pasa mucho tiempo con sus hijos y está constantemente con ellos, y uno tiene muchísimo tiempo para poder ser intencional en darles respuestas. Las respuestas no las vamos a tener de todo, pero aún en eso nuestra actitud puede cambiar, porque no es que yo me sepa todas las respuestas, pero yo le puedo decir, mira, es una excelente pregunta, yo no lo sé, pero vamos a investigarlo y ser diligente en dar respuestas. Porque eso es algo que muchas veces sucede con los jóvenes y con nuestros hijos. Ellos tienen una pregunta, o nos limitamos a decirlo, bueno, la Biblia lo dice, entendiendo como que ellos lo entenderán así, lo dejarán así. Pero en su mente, si hay una duda y no queda satisfecha esa duda, ellos van a buscar respuestas. Entonces, ahora hay un tema de que yo tengo muchos lugares donde buscar respuesta y voy a encontrar muchas voces diferentes. Correcto. Que me van a estar dando respuesta a mis preguntas. Entonces, creo que como madre, uno no lo puede ver como algo tan distante o tan lejano a uno, sino que uno es una primera línea de defensa y un apoyo realmente en la vida de sus hijos para poder ayudarles a encontrar respuestas. O sea que la apologética en la crianza, la apologética cristiana, debería estar entonces en una posición más importante de lo que hasta ahora hemos estado viendo en nuestros hogares, por la vulnerabilidad que tienen tanto nuestros hijos y aún nosotros como pareja también podemos ver que a veces no tenemos una buena defensa. Comparar lo que el mundo me está ofreciendo con los valores anticristianos y luego ver yo cómo mis hijos, por ejemplo, que están siendo bombardeados, como decíamos ahorita, tomando todo eso en cuenta, muchas veces como que no tenemos una posición apologética ante la fe. Y lamentablemente hasta en la misma iglesia podemos ver cómo se va diluyendo esa defensa. Que la apologética no es más que defensa de la fe y es una doctrina bíblica. O sea, defender nuestra fe es algo a lo que todo cristiano es llamado a hacer. Entonces eso es un muy buen punto, el que tú puedas compartirnos con nosotros, que sé que ha sido tu experiencia con la que criando tus hijos, donde has podido utilizar todo esto. Entonces, ese ministerio, ¿dónde podemos ubicarlo? ¿Cómo llegas a él? Y cómo mujeres interesadas pudieran conectarse con la versión en español, que es en la que tú estás involucrada. Sí. Mujeres en Apologética es un ministerio diseñado para equipar, animar, alentar a mujeres a realmente poder aprender a defender su fe y traspasar eso a sus hijos. No es más que ahí, y es por eso que te digo que es algo como sencillo. Yo no soy estudiosa, yo no fui a seminario, o sea, realmente no me considero una persona académica, pero realmente he sido sumamente bendecido por eso, porque me ha dado herramientas que yo he podido ayudar con mis hijos, y herramientas sencillas. O sea, no tengo que dedicarle horas estudiando, ni tengo que ser científica, ni nada de eso, como para dar todas las respuestas. Bueno, es así. Porque es que si la apologética es una defensa de la fe, tú ves que en un plano militar, tú ves que hay soldados de todo tipo que están ahí como defensa. No tiene que ser un capitán. En la línea de combate hay de todo tipo de soldados. O sea que como tú dices, no hay por qué ser tampoco todo un teólogo profundo, pero hay que sí tener herramientas. ¿Cómo esto puede influenciar en nuestros hijos? La apologética y nosotros como padres que establecemos esa posición. Volviendo un chin para atrás, que se me olvidó responder. Mujeres en Apologética es, como dije, un ministerio en los Estados Unidos que tiene una rama latina, que es dirigida por una muchacha providencialmente que salió de IBCJ también, que nos conocíamos. Ella se involucra en el ministerio y en un momento ella me dice, veo que ella hace una publicación que está pidiendo como traductoras en español. Yo en un tiempo atrás yo quería involucrarme en el ministerio, pero cuando llenaba como la hoja de aplicación había que dedicarle como muchas horas y yo decía, yo no puedo como servir por tanto tiempo. Pero al hablar con ella y tener contacto con ella, cuando coincidimos con eso, me involucré y realmente tengo varios años sirviendo en el ministerio. La rama en español, por así decirlo, no ha despegado tanto porque hay que traducir mucho material y no muchas personas necesariamente como que se involucran, pero realmente pueden buscarla en Instagram o en Facebook, así Mujeres en Apologética. Ok, interesante. Entonces, Kelvin, tú estabas haciendo una pregunta ahí bien interesante que vamos a ir
como aplicando estas cosas que Nicole nos va diciendo. Tú decías... O sea, nuestros hijos están ahí, nosotros tenemos que tratar de influenciarlos a ellos. La apologética en nosotros y en ellos mismos, cómo esto puede coexistir, qué podemos hacer nosotros para influenciar a nuestros hijos precisamente vía la apologética. Bueno, yo creo que primero que nada, la primera persona que sale más beneficiado de estudiar apologética es uno mismo. Porque te da como más convicciones de por qué yo creo lo que yo creo. Yo no te puedo decir que en un momento no tenía dudas de mi fe, pero son preguntas que porque uno tiene el Espíritu de Dios y uno conoce toda la palabra, como que en momentos uno no lo piensa mucho, pero uno no se da cuenta de lo poco efectivo que uno es para traspasar eso a otro. Muchas veces uno no hace las preguntas correctas. Muchas veces uno se queda como, bueno, la Biblia lo dice, sí, pero el que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué argumentos tú le das para que ellos entiendan que tiene autoridad? Y es verdad. Entonces, con nuestros hijos sucede lo mismo. Cuando nuestros hijos están muy pequeños, tú le enseñas la Biblia es la palabra de Dios, tú constantemente estás hablándole y enseñándole la verdad. Lo que pasa es que llega un punto donde ellos empiezan a formar sus propias ideas de todo lo que ellos ven y van conectando puntos, y esa es otra cosa que muchas veces nosotros no somos efectivos haciendo, ayudándoles a conectar los puntos de toda mi vida. A veces nosotros dividimos mucho lo que es la iglesia y lo secular, o el mundo y la iglesia, y no le enseñamos que hay cosas buenas del mundo que yo puedo abrazar y hay cosas en la iglesia que no son tan buenas porque somos pecadores. Entonces, a veces cuando hacemos esa separación, lo llevamos a ellos a no ver la vida a través de un todo. Y eso es algo que la apologética me ha ayudado mucho. Para mí entender la cosmovisión bíblica y entender que todos creemos algo y que yo tengo que ser consistente con eso que yo creo, y todas esas ideologías falsas no son consistentes cuando tú lo llevas a su máxima expresión. Eso es algo que nos ayuda con nuestros hijos, porque es muy fácil ellos verlo como, yo no creo eso. Pero si tú no crees, ¿y qué sucedería si tú llevas eso a tus últimas consecuencias? Entonces, a veces no le damos espacio a ellos, a que hagan sus preguntas, a que vengan con sus dudas, a saber y entender bien qué es lo que están pensando y por qué. Y como no le damos ese espacio, ellos se quedan como con esa duda en su mente, se quedan la duda, y entonces por eso hay tantos estudios ahora que hablan de cómo los jóvenes, cuando se van a la universidad, es como que se separan y se desconectan completamente. ¿Por qué? Porque no fueron equipados para llegar a ese momento donde tienen tanta libertad, tanta tal vez exposición, porque uno lo tiene un poco bajo su ala, por así decirlo, por muchos años, pero protegerlo no es una opción a largo plazo. Y no fueron equipados para entender de que su fe es razonable, y no fueron equipados tampoco para poder cuestionar todas esas ideas con la mentalidad de que al final las consecuencias, los actos, todo lo que el ser humano hace, parte de su cosmovisión de vida, de las ideas que tiene, de aquellas cosas que ha abrazado. O sea, y es en el reflexionar, en el pensar, en el analizar las cosas, donde se hace la depuración de qué es correcto y qué es falso. Y eso es importante, que nosotros como padres cristianos podamos capacitar a nuestros hijos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso es una herramienta vital en el proceso de crianza de los hijos, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Si hay un tiempo donde eso es importante, es ahora. Un tiempo donde el cine, las redes sociales y todo lo que nos está rodeando nos dice como que todo es relativo, que no hay nada real, nada firme, no hay una verdad absoluta en cuanto a la moral, en cuanto a nuestra espiritualidad, sino más bien que todo es relativo. Entonces esto podría significar que equipar a nuestros hijos tomando en cuenta lo relativista de este mundo, podría significar entonces que vamos a tener hijos más fuertes cuando nosotros aplicamos estos principios en ellos, cuando participamos de congresos como estos, cuando podemos fundamentarlos en la fe correcta. Entonces podríamos decir que nuestros hijos estarán equipados para enfrentar un mejor futuro. Hoy no podemos ver esto si no damos los pasos necesarios. Yo creo que este congreso podría ser un detonante también para que muchos de nosotros nos interesemos más en fundamentar a nuestros hijos
en lo que es la verdad, en lo que es la fe. Entonces, Nicole, quisiera preguntar, no sé si Julián tuviera algo más que agregar ahí, pero quisiera preguntar, ¿cómo vemos la iglesia de hoy? Porque vemos la iglesia como muy pasiva. ¿Cómo la vemos con relación a nuestros hijos y a este mundo relativo? ¿Cómo está enfrentando la iglesia la situación actual? Bueno, realmente hay que entender que la iglesia somos nosotros y realmente la cultura no la vamos a poder cambiar. O sea, no la vamos a poder cambiar porque realmente sabemos que esperamos la venida de Cristo y realmente en su palabra él ha dicho que vendrán cosas, o sea, irá en decaimiento. Ahora hay que entender que el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio y el de nosotros también. O sea, nuestros hijos, más que entender muchas cosas en un aspecto moral, porque nosotros no queremos hijos morales, nosotros queremos hijos creyentes. Entonces hay que entender que realmente lo que va a ayudar a nuestros hijos y lo que va a transformar el corazón y la mente de nuestros hijos es el evangelio. Y por eso hay que predicarlo fielmente y saber que eso, la solución al mundo es Cristo. Ahora, nosotros como creyentes tenemos la verdad y como iglesia también, y debemos de hablar esa verdad, sabiendo que es lo que estamos llamados a hacer. Muchas veces nuestra actitud primera con respecto a o sea, lo primero que nosotros hacemos con la cultura muchas veces es como querer retraernos y no involucrarnos mucho y no tener mucho que ver con eso, pero realmente no estamos llamados a eso. O sea, estamos llamados a hacer cultura y estar en el mundo, aunque no seamos como el mundo. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser activos en esa parte porque no hay una zona neutra. O sea, no hay espacio como para yo quedarme tranquilo sentada en mi casa porque la cultura es muy agresiva, es muy fuerte. Nos arropa sin darnos cuenta y yo creo que aún como creyentes firmes, que tenemos muchos años en la fe, podemos ser arrastrados por muchas corrientes que aún están infiltrando la misma iglesia. Entonces, por eso es importante la teología, por eso es importante yo conocer la palabra de Dios, por eso es importante yo empaparme de eso, porque solamente con la verdad es que yo voy a poder contrarrestar las ideologías del mundo, que van a seguir surgiendo, van a seguir cambiando, se van a seguir modificando. Siempre van a haber cosas, aunque uno piensa que es lo peor, yo estoy segura que no. Lo importante es realmente uno entender el fundamento y la verdad, porque cuando tú conoces la verdad, todo lo que es mentira, tú lo puedes discernir fácilmente. Y en este caso, nosotros lo que vamos a establecer es una defensa, no es que vamos a exterminar la cultura. Pero hay personas que creen eso. O sea, tú puedes adoptar diferentes como posiciones. Hay personas que dicen, no hago nada porque yo no soy del mundo. Hay otros que dicen, no, vamos a salir aquí porque vamos a erradicar todo el mal de la cultura, que tampoco es una visión, entiendo, como correcta. No es una visión bíblica. No es una visión bíblica. Entonces, mi punto es que yo estoy llamado a hacer, o sea, yo estoy llamado a defender la verdad y estoy llamado, en cuanto depende de mí, ayudar a las personas alrededor mía a realmente poder conocer la verdad también. Bueno, pues. Y es así, y por eso el nombre de Contracultura es un nombre totalmente apropiado, porque nosotros nadamos contra la corriente. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos esa realidad y que ellos también disfruten de nadar así, que ellos entiendan de que ellos no necesitan abrazar ninguna de esas ideologías que tienen presión con los amigos, tienen presión con las redes sociales, tienen presión por medio de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están llevando un mensaje. Los filósofos de hoy no son aquellos que se sientan debajo de una mata a pensar y tienen discípulos. Los filósofos de hoy, con ideas totalmente contrarias a las nuestras, están en las series, están en los cines, están en las radios, son artistas urbanos, todos llevando un mensaje. Entonces y hasta en los centros de educación. Y los centros de educación. Entonces nosotros, y qué bueno que esto se está haciendo, debemos equiparlos para que ellos entiendan y sepan que eso es errado, y que no vale la pena que ellos se involucren en eso, porque la consecuencia de eso no le va a dar la paz, el gozo y sobre todo eso de poder tener una vida plena que solamente la tenemos en Jesucristo. Amén. Entonces eso es muy importante. Sí, algo que yo quería comentar también, ahí que te escuchaba hablar, era la idea de que este congreso no solamente nos va a ayudar a dar respuesta, sino que también nos va a ayudar a entender mejor a nuestros hijos, porque es que hay una brecha tan grande generacional que a veces uno no entiende cómo nuestros hijos piensan como piensan. Entonces, no es solamente yo
tener herramientas, es yo poder entender, que es una también de las cosas que queremos hacer con el Congreso, cómo podemos entender mejor cómo ellos piensan, cómo ellos son impactados, cómo yo los puedo alcanzar, cómo yo puedo tener una mejor relación con ellos. Porque ellos piensan de una manera muy diferente. Tú te das cuenta ahora que hay muchos jóvenes que abrazan muchas ideologías sociales. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? Pero es porque simplemente han sido ideologías viejas que han sido como reempaquetadas y ahora con el impulso de las redes sociales se hacen populares, pero eso encuentra cabida en ellos porque hay un elemento de cómo ellos piensan que lo hace, o sea, ellos son muy genuinos, o sea, todo lo que le huele a hipocresía a ellos, ellos lo rechazan. Okay. Entonces, todos estos movimientos que le parecen como muy genuinos, quieren impactar su mundo, o sea, el mundo que los rodea, ellos quieren ser de... Y es normal en el adolescente, en el niño, en el jovencito, es normal ver esa actitud porque andan buscando como una identidad y se abrazan de cualquier cosa. Bueno, ya nos queda un solo minuto, Nicole, lamentablemente, pero vamos a retomar entonces una vez más cuál es el Congreso, cuándo es, dónde es, para que así lo tengamos bien claro. Bueno, le esperamos a todos en nuestro Congreso para Padres, Educadores y Consejeros contra Cultura, el día 10 y 11 de marzo en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Muy bien. Y hay una página en la cual podemos acceder. Nos pueden seguir en Instagram en nuestra cuenta Contracultura RD. Y hay una página donde se pueden registrar para o virtual o aún presencial que se llama contraculturard.com. Bueno, Musa. Bueno, fue un gozo tenerte por aquí. Muchísimas Luego gracias. Te volveremos a invitar, ya te lo dije en el aire, porque hay muchas cosas que yo sé que tú puedes compartir con nosotros. Así que para nosotros ha sido un gran placer y siga con la programación de Radio Eternidad. Así es, hasta el próximo lunes, Dios mediante. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.